Comenzamos con una nueva clase de biología. En la clase de hoy día vamos a hablar sobre las evidencias evolutivas, ¿ya? Nosotros habíamos visto anteriormente un poco de esto. La idea hoy día es contrastar esto que vimos con las teorías evolutivas, principalmente la teoría de Darwin, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a analizar e interpretar datos, ¿ya? Para proveer evidencias que apoyen la diversidad de organismos, recordando que a lo que a nosotros nos importa, ¿cierto?, es usar las teorías evolutivas para explicar, ¿ya?, por qué existe esta diversidad de organismos, ¿ya? Por lo tanto, recordando, ¿cierto?, que la idea de las respuestas de la guía tienen que ir desarrollándola en sus portafolios y que las tienen que mandar. Las clases que van a ir viniendo después, vamos a usar Classroom para que vayan respondiendo sus guías ahí, ¿ya? Eso. Entonces, comenzamos con las evidencias. La primera que vamos a ver se llama evidencia anatómica, ¿ya? Esta evidencia se basa en el estudio comparado de anatomías, ¿ya? Donde se comparan estructuras de organismos. Esas estructuras, ¿cierto?, se analizan desde dos puntos de vista. Cuando los órganos que se estudian se comparan como órganos homólogos, hablamos de organismos, ¿cierto?, que tienen estructuras semejantes, que vienen, ¿cierto?, de un mismo origen. Generalmente cuando se refiere al mismo origen se refiere a si son vertebrados o invertebrados. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, el humano, el gato, ¿cierto?, la ballena y el murciélago, ambos, todos son de un mismo origen porque son vertebrados todos, ¿ya? Cuando nosotros comparamos estas estructuras, nos vamos a fijar que, por ejemplo, las estructuras que cambian un poco corresponden a las de la mano principalmente. Por ejemplo, el húmero en los tres ya tiene una forma. En el caso de la ballena es un poco más pequeño el húmero, pero si se fijan, por ejemplo, el cúbito, el radio, el carpo, ¿cierto?, son estructuras mucho más pequeñas. Y en el caso de, por ejemplo, el murciélago, las falanges son muchísimo más grandes, y en el caso de la ballena también. Por lo tanto, el origen es el mismo, pero la función es diferente, porque, por ejemplo, en el caso del humano, ya las falanges sirven para tomar cosas, en el caso del gato para poder apoyarse y correr, o en la ballena nadar, o en el murciélago, ¿cierto?, poder volar. El otro punto de vista de comparación sería de los órganos análogos, ¿ya? Hablamos de órganos análogos cuando tienen diferente origen, pero misma función. Por ejemplo, el caso de el murciélago, ¿ya?, que tiene, ¿cierto?, sus alas que sirven para volar, pero tenemos por otro lado una libélula que tiene alas, pero esas alas están hechas de queratina, ¿ya?, versus la de murciélago que son de huesos. Entonces, si nosotros comparamos, el origen es diferente porque la libélula es invertebrado y el murciélago es vertebrado, pero la función es la misma y la función es, en este caso, volar. Por lo tanto, cuando veamos órganos que tengan ciertas similitudes, pero que cumplen diferentes funciones, vamos a hablar de una divergencia evolutiva. Es decir, por ejemplo, tiene que haber existido primero, ¿cierto?, un primer mamífero que tenía extremidades, pero con el tiempo, ¿cierto?, fue diferenciándose en diferentes organismos que con el tiempo, ¿cierto?, cumplieron diferentes funciones. Eso nosotros le llamamos divergencia evolutiva. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, que cuando hay organismos que son de diferente ascendencia evolutiva, ya, por ejemplo, un insecto, por ejemplo, un tiburón, ¿cierto?, un delfín, ya, recordando que el, el tiburón es un elamobranquio, un tipo de pez, ya, el delfín es un mamífero, ¿cierto?, y ese escarabajo es un insecto. Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto?, si nosotros comparamos los órganos, nos vamos a dar cuenta de que en los tres casos, ¿cierto?, son de diferente origen, pero la función es la misma. Y cuando esas funciones tienden a converger, ya, en una forma, por ejemplo, más hidrodinámica, es decir, que le permiten nadar rápidamente, eso se llamaría convergencia evolutiva, ¿ya? Y
por último caso, ¿cierto? Tenemos que en algunos casos se da de los órganos vestigiales, ya que son, por ejemplo, órganos rudimentarios o atrofiados. Por ejemplo, el caso de la ballena que tiene una cintura pélvica, que es un vestigio de su ancestro, que en algún momento, ¿cierto?, tuvieron extremidades inferiores y que podían arrastrarse o caminar. Por lo tanto, en ese caso, ya es un órgano vestigial porque no cumple una función específica, es decir, la cintura pélvica, el fémur, no sirven para absolutamente nada en la ballena. Después tenemos las evidencias biogeográficas. Las evidencias biogeográficas se basan en comparar organismos semejantes, pero que viven en diferentes lugares y se apoyan en la base de que posiblemente tengan un ancestro común, ¿ya? Por ejemplo, todo el grupo de dromedarios que se han diferenciado en el tiempo y que nosotros vemos estos camélidos, vamos a fijar que están distribuidos en muchos lugares y que tienen cosas muy comunes. O algo tan simple como el elefante asiático o el elefante africano, que se ven muy semejantes, pero tienen esas pequeñas diferencias debido a su ancestro común. Tenemos las evidencias paleontológicas que se refieren al estudio de organismos mediante fósiles y haciendo un contraste entre los antiguos y los nuevos. Por ejemplo, los équidos o el grupo de los caballos, si nosotros lo vemos los antiguos versus los nuevos y comparamos, por ejemplo, cómo eran sus pies, sus patas, ¿ya? Versus la pata actual, ¿ya? Que básicamente, ¿cierto? Es un solo dedo, en el otro tenía varios dedos. Eso también, ¿cierto? Es una forma de evidenciar la diversidad del organismo y cómo esto han ido evolucionando. Después tenemos, ¿cierto?, las evidencias embriológicas, donde comparamos, por ejemplo, los embriones y en algunos casos en los estadios, ¿cierto?, de desarrollo tienen cierta convergencia entre uno y otro. Por ejemplo, el ser humano tiene mucho más parentesco embriológico con un pollo que, por ejemplo, con un pez. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, en este segundo estadio, vamos a ver que, por ejemplo, el pez es muy, muy, pero muy diferente, ¿cierto?, al del humano. Entonces, podríamos, por ejemplo, comparar el de un pollo y el de una tortuga, donde tienen una semejanza muy marcada en el desarrollo embrionario, ¿ya? Y eso permite establecer algunas relaciones de parentesco. Después tenemos las evidencias, aquí debería decir bioquímicas, ¿ya? Eh, las evidencias bioquímicas se caracterizan porque se estudia, ¿ya? Moléculas, ¿ya? Vamos a anotar acá, bioquímicas. Ya. Entonces, se caracterizan porque se comparan compuestos, ya que son parte de los seres vivos, y en función de eso se establece su grado de parentesco. Por ejemplo, si nosotros comparamos algunos primates con el humano, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el caso del hombre y el orangután, por ejemplo, la diferencia del ADN es de 2,4% versus, por ejemplo, el hombre y el chimpancé que es de 1,2%, es decir, es bastante baja. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho más parentesco con el chimpancé que con un orangután, ¿ya? Entonces eso permite establecer en función de los análisis de ADN o de proteína qué tanto nos parecemos o qué tan cercano a nuestro ancestro. Entonces, en función de eso, ahora vamos a contestar la práctica guiada, ¿ya? Entonces, la idea es que ahora vayamos desarrollando esto con los datos que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, ya, en el caso del órgano homólogo, ¿ya? El origen es igual, ¿ya? Pero la función es diferente.
Y en este caso, ¿cierto? Para los órganos homólogos, la evolución que se da es una evolución divergente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, comparar la extremidad de un humano y la de una ballena. En el caso de los órganos análogos, el origen sería diferente, la función sería la misma y la evolución que se da, ¿cierto?, es convergente. Un ejemplo de esto sería comparar el ala de un murciélago con el ala de una libélula. ¿Ya? Em, Tienen que recordar ya y no confundirse, ¿cierto?, entre homólogo y análogo. Homo es igual, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que es igual? Es el origen. Entonces, para que se acuerden, homólogo igual origen, ¿ya? Ese es el punto clave con el que tienen que recordar. Luego tenemos reconocer las evidencias. Entonces, por ejemplo, en la primera dice organismo en dos continentes, ¿ya? Entonces está comparando aquí uno que está en África y otro que está en Sudamérica. Y cuando nosotros comparamos esto, entonces lo que estamos haciendo es usar una evidencia que es biogeográfica. En el segundo caso, si nosotros comparamos, por ejemplo, ya estas estructuras que se usan para luchar dos animales, uno que es invertebrado y otro que es vertebrado, vamos a usar entonces ya evidencias anatómicas. Luego, si nosotros comparamos cromosomas, el cromosoma es cierto, es un conjunto de moléculas, por lo tanto estamos usando evidencias bioquímicas. Y finalmente, si nosotros comparamos los fósiles de animales, como el del caballo, de los antiguos versus los nuevos, ya eso sería una evidencia paleontológica. Entonces, la idea ahora es que ustedes vayan desarrollando la práctica independiente. En este caso, en la primera actividad tienen que ir respondiendo cuál es la evidencia que se usa para cada caso. Yo les puse el ejemplo ahí. Si yo comparo dos extremidades de animales, eso sería una evidencia anatómica, ¿ya? Y en la siguiente, tienen que ir anotando, por ejemplo, en cada caso, si son órganos homólogos o análogos, si es convergencia o divergencia evolutiva, y qué es lo que se está comparando, ¿ya? Por ejemplo, el ojo del calamar y el ojo del humano son órganos que son análogos, ¿ya? Análogo, y sería convergencia evolutiva porque el ojo del calamar que cumple la función de ver versus el caso del ojo humano que también es para ver, es una función semejante, ¿ya? Entonces es una convergencia evolutiva. Entonces es la misma función, coma, pero distinto origen, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que contestar ustedes en la práctica independiente. Por lo tanto, espero que les vaya bien en sus tareas, ¿ya? Si tienen dudas, mándenme un correo. Nos estamos viendo. Cuídense harto. Hasta luego.